Hola a todos. Con este vídeo quiero desvelar y clarificar el concepto de sentido matemático que se emplea en el nuevo currículum LOMLOE. El vídeo está pensado para que en cualquier momento podáis deteneros en una imagen que os puede interesar más o volver a una imagen previa para recordar alguna idea. Especialmente me gustaría persuadiros de que la idea de desarrollar el sentido matemático frente al aprendizaje de conceptos y de procedimientos es una idea compleja y requiere de cambios en la manera de enfocar el trabajo de aula. Esta sesión se queda o va a quedar estructurada de la siguiente manera. Al inicio vamos a tratar de diferenciar la idea de sentido y saberes del actual contenido, bloques de contenido, y de identificar a qué nos referimos con unas cosas u otras. ¿Qué significa aprender con sentido? Porque al final nosotros enseñamos para que se produzca un aprendizaje. Por tanto, ¿qué significa aprender con sentido? Y pondremos ejemplos sobre el desarrollo del sentido matemático. A menudo decimos que nada cambia en los currículos. Solo los nombres, pero no las ideas que hay de fondo, es el mismo perro con distinto collar. En este caso voy a mostraros que no es así. De hecho, el diccionario de nuestra lengua distingue entre saber y contenido. Son dos ideas distintas. Por ejemplo, me gustaría que prestarais especial atención a la tercera entrada del término saber. Tener habilidad o capacidad para hacer algo. Esto es muy interesante. Se trata de, por poner un ejemplo, saber representar una idea matemática. Esto es interesante porque conlleva, ese saber representar, conlleva algo mucho más profundo que si, por poner un ejemplo, el estudiante sabe trazar unos ejes cartesianos, poner una escala y representar los puntos. Es saber cuándo interesa emplear esa representación y cuándo otra representación transmite la idea mejor que la que nosotros queremos emplear, etc. Por tanto, hay cierta diferencia. De tal manera que hablaremos de saber matemático como algo que hace referencia a las capacidades, habilidades y conocimientos que cada uno de nuestros estudiantes posee para abordar problemas matemáticos de forma efectiva, es decir, para resolver problemas matemáticos. Claro, para resolverlo de manera efectiva implica comprender, por supuesto, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar conceptos matemáticos en diferentes contextos. Esto es muy interesante porque ya nos va a decir de alguna manera qué significa aprender desde el punto de vista del sentido matemático. Cuando hablábamos de contenido matemático, nos referíamos al conjunto de conceptos, de procedimientos, estructuras y hechos matemáticos que se enseñan en el aula. Básicamente viene a ser lo que se debe aprender. Eso también es interesante porque es un salto, fijaos que es un salto, digamos, cualitativo. Cuando hablábamos de contenido que hay que aprender, nos dice lo que se debe aprender. Y tenemos un listado de contenidos que se deben de aprender. Cuando hablábamos de saberes matemáticos, lo que nos están diciendo es lo que queremos que apliquen, que analicen, que comprendan, que les permita evaluar, en definitiva, diferentes situaciones. Por otro lado, cuando hablamos de saber, hablamos de ir más allá de los conceptos de las reglas. Implica dominar ese concepto o esas reglas que han aprendido de una forma activa y sobre todo flexible. Incluye procesos matemáticos como la resolución de problemas, el razonamiento lógico, la argumentación, la modelización. Y está, como no podía ser de otra manera, muy estrechamente ligado con el desarrollo de las competencias matemáticas. En el caso de los contenidos,
incluye temas como números, álgebra, geometría, funciones, probabilidades, estadísticas, en fin, los bloques de contenidos que tradicionalmente han venido ocupando el currículum. Pero esta idea de contenido es una idea estática. Se encuentra en los planes de estudio, en los libros de texto y en los objetivos curriculares. Sin embargo, el saber es una idea dinámica en el sentido de que el saber, y luego lo veremos con más detalle, a través de las experiencias a las que se somete a los estudiantes, ese saber se va desarrollando y se va ampliando, ganando sentido matemático. El contenido entonces, de alguna manera, representa la base teórica que se espera que los estudiantes asimilen. Lo que nosotros queremos, hablando de saberes y sentidos, es que sean capaces de aplicarlo y de utilizarlo. Por poner un ejemplo que muestre esa diferencia entre saber y contenido, yo diría que saber hace referencia a ser capaz de modelizar fenómenos físicos con funciones cuadráticas, mientras que hablaríamos de contenido cuando nos refiramos a saber sobre funciones cuadráticas. Es una diferencia importante. El contenido, las funciones cuadráticas, es algo académico, mientras que saber cuándo esas funciones cuadráticas me permiten modelizar fenómenos físicos es un concepto más pragmático, más de la práctica. Y ese es básicamente el cambio que produce la diferencia entre trabajar saberes o trabajar contenido. Y quería enseñarosla al inicio de esta idea de sentido matemático. Vamos a analizar este problema que planteo aquí. Una pastilla de jabón en un plato de una balanza, pues equilibra 3/4 de una pastilla de jabón de igual peso y una pesa de 3/4 de kilo en el otro platillo. ¿Cuánto pesa esta pastilla de jabón? Este problema es muy interesante. Y es muy interesante porque ni siquiera estamos diciendo que sea necesario que el estudiante sepa álgebra. Por ejemplo, nosotros decimos o nos interesamos por este problema porque ejemplifica muy bien cómo puede ser el desarrollo competencial de alguien que resuelve problemas de este tipo. Por ejemplo, es verdad que lo puedo resolver planteando una ecuación, ¿cierto? Pero hasta llegar ahí, hasta llegar a ser capaz de plantear esa ecuación y resolverlo, también el estudiante con los conocimientos previos que tenga puede resolverla aritméticamente, puede resolverlo mediante una representación o dibujar la situación, incluso materializar la situación. Es decir, el estudiante tiene diferentes opciones para resolver ese problema sin que se encasille necesariamente en un problema algebraico. Así que, de alguna manera, este problema muestra diferentes desarrollos de la competencia de nuestros estudiantes a la hora de resolver el problema. Esta idea de partir de los conocimientos previos, de ir aumentando los significados que conocemos sobre un concepto, o en este caso sobre un procedimiento de resolución de problemas, tiene mucha relación con la idea de sentido matemático que vamos a abordar ahora a continuación. Cuando nosotros aprendemos con sentido, se tiene que producir algo importante. Y es de las muchas vivencias que hay en el aula, cada mañana cuando entramos en el aula y empezamos a trabajar y los estudiantes están experimentando diferentes vivencias. A veces, dentro de todas esas vivencias, hay una experiencia que, digamos, atraviesa al estudiante, se le queda al estudiante, le despierta una chispa al estudiante. Y es a través de esa experiencia cómo se desarrolla el sentido. Porque en realidad, cuando hablamos de desarrollar el sentido,
lo que estamos diciendo es que alguien aprende cuando es capaz de ir aumentando, mejorando y ampliando los significados sobre un concepto. De tal manera que podemos decir que se aprende con sentido cuando se comprende una situación, un contexto o un concepto relacionándolo con los conocimientos previos del estudiante. Esta parte es muy importante. No puede haber un desarrollo del sentido si las experiencias a las que sometamos a los estudiantes, los problemas, las situaciones contextualizadas, las situaciones de aprendizaje, como lo queréis llamar, si esas experiencias no parten de conocimientos previos del estudiantado. En el caso del problema de la pastilla de jabón, puede que haya problemas que ya hayan experimentado el trabajo con lenguaje algebraico. Y es probable que cuando yo le planteé este problema me planteé una ecuación de primer grado para resolverlo. Pero si nunca han trabajado ecuaciones de primer grado, emplearán una representación de balanza si previamente tienen el conocimiento previo de una balanza. Si no, no. O trabajarán aritméticamente si previamente ya tienen ciertos conceptos asociados a la idea de suma, a la idea de diferencia, etcétera, etcétera, etcétera. El razonamiento matemático y la atribución de sentido son la base de los procesos matemáticos. Es decir, a medida que voy razonando gracias a las experiencias que me procura el profesorado, entonces yo voy atribuyendo diferentes sentidos. Esos son la base de los procesos matemáticos. Pero, ¿por qué queremos que se aprenda con sentido? Porque esta idea de razonamiento y de creación de sentido permite a los estudiantes, permite al estudiantado establecer conexiones entre el nuevo conocimiento y el anterior conocimiento. Y eso no es ni más ni menos que comprender. Eso me ayuda a comprender el concepto matemático que yo quiera trabajar con ello. Así que bueno, pues ¿en qué consiste el sentido matemático? Bueno, pues el sentido matemático, de la forma más sencilla que creo he visto definido, que ya lo hizo Bohler, Joe Bohler, es utilizar las matemáticas de manera flexible y conceptual. Que es sencillo. Utilizar las matemáticas de manera flexible y conceptual. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste precisamente esa flexibilidad y esa conceptualización. Cuando Gray y David Toll en el año 94 hicieron una investigación de muestra muy amplia con estudiantes entre 7 y 13 años que los categorizaron en estudiantes de rendimiento académico bajo, medio y alto en función de lo que el profesorado de esos estudiantes les había indicado, ¿no? Se les dieron problemas numéricos como sumar o restar y entonces analizaron cómo cada uno de ellos lo resolvía y qué relación había entre la forma de resolver esa operación numérica y el rendimiento académico que había determinado el profesorado. Bueno, pues poniendo una de las pruebas como ejemplo, se le pedía que realizaran la operación cálculo mental 21 menos 6, que podéis probar a hacerlo vosotros, a ver cómo lo resolveríais primero. O sea, vosotros plantearos 21 menos 6, ¿cuánto da? ¿Y cómo lo he hecho? Es decir, dejaros el análisis de cómo lo habéis hecho. Bueno, observan que el estudiantado de rendimiento alto lo resuelve utilizando las matemáticas de manera flexible. Es decir, 21 menos 6 buscan una recta más sencilla y lo que hacen es quitarle una unidad a los dos números. Y entonces 21 menos 6, ellos lo hacen igual a 20 menos 5, que es fácil
de resolver, porque ya terminan 0, 5 y sabemos que esas operaciones mentalmente son las más sencillas. Sin embargo, el alumnado con rendimiento académico bajo tenía la creencia de que tenía que utilizar la memoria y el procedimiento matemático tal cual se le había enseñado. Pero claro, el método estándar está pensado para el lápiz y papel. Así que, en realidad, lo que lo hacían era más difícil. Por ejemplo, hacían 21 menos 10 menos 6 y lo hacían pensando en el algoritmo. Entonces decían, de 6 a 11 van 5, me llevo una, de 1 a 2, una. Es decir, están imaginando que hacen esa operación en su cabeza. O bien van contando hacia atrás. Si quito 6, pues 21, 20, 19 y van contando hacia atrás. Aquí lo interesante es que al hacerlo más difícil, al hacerlo utilizar las matemáticas de forma más rígida, solo con el algoritmo que se le enseñó para lápiz y papel y sin variarlo para el cálculo mental, el estudiantado lo que está utilizando es un método que tiene más probabilidades de cometer error que cuando se utiliza de manera flexible. Y esta idea es muy interesante. Esta idea es muy interesante. Así que cuando hablamos de emplear las matemáticas de manera flexible y conceptual, estamos diciendo justamente buscar una forma que tenga sentido conceptualmente, pero que sea más fácil, que sea más fácil, que sea más evidente, de manera que no necesites ajustarte a la rigidez de un procedimiento en algunas situaciones que puede resultar más complejo. En conclusión, cuando pensemos en qué consiste el sentido matemático, esta investigación decía que la diferencia entre el alumnado con alto y bajo rendimiento era que utilizan las matemáticas de manera diferente. Ambos grupos de estudiantes emplean las matemáticas de manera diferente. Unos se aferran a los procedimientos formales que habían aprendido, pero es que no lo abandonan ni incluso cuando tenía sentido abandonarlo. Al no acercarse a las matemáticas de manera flexible, realizan o trabajan con una matemática más compleja para ellos y por tanto son más susceptibles de cometer errores. Y estos son los estudiantes que terminan teniendo un rendimiento bajo. Sin embargo, los de alto rendimiento lo hacen de manera flexible, se adaptan a la situación, emplean las matemáticas de una manera no tan rígida y buscan formas más sencillas de resolver esa tarea. Bueno, y claro, la siguiente pregunta que nos surge cuando estamos en el aula, o los que estamos en el aula, es ¿por qué tenemos que desarrollar el sentido matemático? ¿Y esto por qué hay que hacerlo? Bueno, pues el sentido matemático lo que hace es reflejar o trabajar un enfoque activo del conocimiento matemático. Y esto es justamente lo que luego le falta al estudiantado cuando crece y se va del instituto, que les preguntas qué era la matemática o qué recuerdan de matemática y con suerte dicen que era algo que llevaba X, Y. Es decir, no hay un recuerdo de cómo emplear los procedimientos que se nos o que se les enseñó en el aula. La búsqueda del desarrollo del sentido matemático intenta justamente que la aplicación de esos procedimientos esté asociado a experiencias, de manera que le sea al estudiante más fácil comprender por qué realizamos esto. Es decir, el estudiante siente que lo que tiene que hacer en clase es comprender y otorgarle sentido. Ese es su objetivo como estudiante. No agradarme a mí con una respuesta, no. No, no. Tú tienes un conocimiento previo, a partir de ahí yo te pongo una experiencia que enganche con ese conocimiento previo y tú intentas trabajar
con experimentación, con investigación, para poderle dar un sentido y comprender la situación. El estudiante también deja de ver las matemáticas como un conjunto de métodos que tiene que recordar. De métodos que tiene que recordar, pero que no sabe cuándo tiene que utilizar. De manera que este cambio era importante en este sentido. En el ejemplo que planteaban Gray y Toll, que decía antes, en el libro de Joe Boaler, del año 2016, que es muy interesante para el profesorado, decía, bueno, nosotros empezamos el acercamiento al concepto de número con los niños pequeños, enseñándoles a contar. Y haciendo que cuenten, les estamos acercando a la idea de número, al concepto de número. Pero a medida que siguen contando y cuentan más y cuentan cantidades más grandes y listas de números más largas, ahí van dándose cuenta de que hay una idea que es la de suma. 12 es 10 y 2, 10 y 3, 10 y 4. Nos vamos acercando a la idea de suma. Y cuando aparece la experiencia con suma repetida, este estudiantado se va acercando al concepto de producto. Y esa es la evolución natural que tenemos en las diferentes escuelas para ir desarrollando el concepto de número y la operación externa y interna asociado al conjunto numérico. Pero como vemos tiene un sentido, es decir, contar me ayuda a desarrollar el concepto de número, esa continuación de seguir contando, de contar a partir de un número y terminar en otro, me va a ayudar al concepto de suma, y cuando aparece la suma repetidas veces, entonces ayudo al desarrollo del concepto de producto. Entonces hay un escalamiento en las experiencias que yo propongo al estudiantado para que vaya desarrollando los conceptos, en este caso vaya desarrollando el sentido numérico de esta manera. Vamos a ver algunos ejemplos de la relación de los sentidos con los contenidos y los procedimientos. Empecemos con el caso de la circunferencia. ¿Qué relación hay entre saber y contenido desde la perspectiva del sentido matemático? Aquí es donde me gustaría subrayar la idea que decía al principio de que el sentido matemático, el desarrollo del sentido matemático, implica ampliar los significados que los estudiantes tienen sobre los diferentes conceptos matemáticos. En este caso el de circunferencia. Fijémonos en que el primer significado que se utiliza, uno de los primeros significados que se utiliza sobre la idea de circunferencia es que la circunferencia es una línea dibujada por un segmento que gira alrededor de un punto fijo. Esta idea nos la aporta no solo algunos de los modelos solares, por ejemplo, incluso los primeros modelos atómicos, sino también el propio manejo del compás. El propio manejo del compás deja un punto fijo y hace que gire, se genere una línea girando el compás alrededor de un punto fijo. Ese es un primer significado de circunferencia. Pero no es el único. Si después de experiencias con este tipo de objetos que va definiendo un significado de circunferencia, seguimos avanzando, podemos hablar también de la circunferencia como el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de uno fijo llamado centro. No es exactamente lo mismo que sea una línea que se traza manteniendo un punto fijo que llamar lugar geométrico, que estamos hablando ahora de un conjunto de puntos que reúnen una serie de propiedades. Es el caso, por ejemplo, de cuando en alguna cultura
pescado que se saca del mar, se seca en torno a una hoguera situada en el medio de una circunferencia y tienen que tener claro que esos pescados forman parte del lugar geométrico porque no puede haber unos pescados más lejos de la hoguera y otros más cerca, porque si no uno se quedarían crudos y otros se quemarían. Tienen que estar todos a la misma distancia. Todos los puntos, todos los pescados tienen la misma propiedad. La distancia al fuego es la misma. En esta idea también se basa la idea de arco capaz que aparece en los anfiteatros romanos, por ejemplo, y por supuesto los actuales. Incluso el dibujo del jardinero, cuando un jardinero alrededor de ata una cuerda en un tronco de un árbol y traza, tensando la cuerda, traza una circunferencia para cavar alrededor de él para después facilitar el riego. Todo eso forma parte de ese concepto de circunferencia, de ese significado de circunferencia, como lugar geométrico de puntos que equidistan de uno fijo. Incluso cuando salimos a cenar o a almorzar, nos gustan las mesas redondas. Y nos gustan las mesas redondas porque están a la misma distancia del centro. Incluso la situación de las sillas muchas veces marcan puntos de diámetro de la circunferencia. Entonces, es una forma de ir aumentando el significado del término circunferencia. Por tanto, esto es lo que llamamos desarrollar el sentido del concepto circunferencia. Pero podríamos seguir sometiendo a los estudiantes a otras experiencias para que entiendan que la circunferencia también se puede considerar o se le puede otorgar un significado como una curva cerrada y plana. Y esto es muy interesante, porque, por ejemplo, es lo que origina la idea de rueda, bueno, más que originarla, es asociado a la idea de rueda. ¿Qué pasa si la rueda es una circunferencia no plana? Es decir, si dobláramos alguna parte de esa circunferencia y tuviera 3 dimensiones, la rueda no da vueltas, por poner un ejemplo. Entonces, ya llevamos 3 significados, es decir, ya estamos desarrollando el sentido sobre la circunferencia. Pero podemos seguir ampliando. ¿Por qué no son? Las ventanas de los barcos no solían ser, ahora sí porque los materiales son distintos, pero antiguamente no solían ser cuadradas o triangulares. ¿Por qué son claraboyas circulares? Pues tiene que ver con las tensiones que se producen en esos polígonos y que generaban la rotura de esa claraboya, de esa ventana, y tiene que ver también con la superficie, la cantidad de superficie que te permite una claraboya frente a un triángulo, por ejemplo. En definitiva, hablamos de polígonos que tienen infinitos vértices. Claro, ampliando el significado, haciéndolo más complejo, entonces podemos hablar de que la circunferencia es una curva cerrada y plana, pero también se le añade un significado más, y es que la circunferencia tiene una curvatura constante. El hecho de que tenga una curvatura constante es muy interesante para el tema de la generación de volutas, el trabajo con las cicloides, con el movimiento circular que permite mantener las velocidades circulares constantes, etcétera, etcétera. Por eso me parece especialmente interesante ver cómo yo puedo ir aumentando los significados que el estudiante tenga en torno a un término, en este caso a un concepto, en este caso circunferencia, cambiando las situaciones, los contextos en los que el estudiantado tiene que investigar o resolver dicha tarea. Pero puedo hacer más cosas con la circunferencia. Puedo trabajar la circunferencia como una sección cónica. El cono de Apolonio, que lo corto con plano y cuando es paralelo a la base en la que se apoya el cono, a la base del cono, entonces tengo una circunferencia. Y esto lo vemos en la playa con las sombras que refleja los rayos del sol, consecuencia de una sombrilla.
etcétera. Es decir, los significados siguen aumentando. Perdonad que sea reiterativo, pero esta idea me parece que es muy interesante. Desarrollar el sentido sobre la circunferencia es ir ampliando el número de significados que le atribuimos a la circunferencia por medio de experiencias. Probablemente, si yo diera una lista de definiciones de circunferencia, nadie recordaría luego muchas de ellas. O lo aprenderían de memoria y no serviría para nada. La idea es que esas definiciones van surgiendo, emergen de la experiencia que le obliga a ver la circunferencia de esa manera. Podemos hablar de problemas como el de la reina Dido, problemas isoperimétricos. Es decir, con el mismo perímetro, ¿cuál tiene mayor superficie? ¿Cuál tiene la longitud mínima con superficies iguales? Este tipo de problemas son también muy interesantes y hacen ver a la circunferencia de una manera especial, con unas características propias de la circunferencia y no de otros polígonos. Por supuesto, en la circunferencia podemos encontrar simetrías interesantes que dan lugar a movimientos artísticos, decoraciones artísticas como giros, rosetones, etc. Pero hay una idea muy interesante. Hay una idea muy interesante y es que cuando yo entro en clase y digo, bueno, ¿recordáis que es una circunferencia? Y siempre hay alguien que tímidamente no se atreve a hablar, pero hace así un gesto como haciendo así. Y tú dices, sí, efectivamente, esa es una representación de la circunferencia. Pero fijaos que también es muy interesante hacer ver, cuando hablamos de desarrollar el sentido sobre el concepto de circunferencia, que esa representación circular está asociada a una métrica concreta, la métrica euclidiana que nosotros empleamos habitualmente. Pero si utilizáramos la métrica del taxista, por ejemplo, una circunferencia sería ese cuadrado que se ve ahí alrededor de A sub 1, que sería el centro de la circunferencia. Porque todos los puntos que se ven ahí están a la misma distancia de A sub 1. Todos están a distancia, en este caso, distancia 3, como se ve ahí. Por tanto, la representación también tiene que ver con la métrica que empleemos. Esto es muy interesante. Bueno, hemos visto en el caso de la circunferencia la conexión entre sentido y concepto. Vemos la conexión entre proceso y sentido, que también podría ser interesante. Pensando en el sentido de las operaciones, una investigación llevada a cabo sobre cómo pensaban mentalmente el producto de 5 por 18, se podía ver que había muchos estudiantes que lo planteaban de manera distinta. Por ejemplo, este primero, 5 por 8 Neil, lo que hacía era 9 por 5 más 9 por 5. Dividía consideraba que ese 5 por 18 era el producto de un rectángulo de base por altura, y entonces pues lo dividía en dos partes iguales y tenía uno de 9 por 5 y otro de 9 por 5 que sí le resultaba fácil realizar. O el siguiente Ricardo observaba que si el cuadrado último lo ponía debajo, entonces tenía que el producto de 5 por 18 era similar a multiplicar 9 por 10. Y así sucesivamente. ¿Por qué subrayo este ejemplo que me parece especialmente interesante y que os dejo aquí para que podáis, le dais ahora al pause y, y así podéis ver mejor estos dibujos? Bueno, pues lo que podemos ver aquí es que emplean las matemáticas de forma flexible, sin requisitos no estándar. Es decir, yo puedo imaginar que esa operación la quiero realizar de la forma más sencilla.
Y habrá personas como Ariane, por ejemplo, en el que multiplicar 5 por 18 no es un número que a ella le resulte familiar y sencillo, y entonces lo que hace es multiplicar 5 por 15 y luego sumarle a eso el resultado de multiplicar 5 por 3. Y otros, sin embargo, trabajan con el 9, como habéis visto antes. Entonces, hay diferentes formas de resolver y cada uno tiene la suya particular. Y esto, en el tema de los procedimientos, es lo que me interesa subrayar. Cuando hablábamos de la relación entre contenido y sentido, yo ponía relevancia o ponía el foco en la idea de ampliar los significados. Aquí, en los procesos matemáticos, voy a poner el foco en la posibilidad de que cada estudiante encuentre su método, el método con el que trabaja bien. Y eso es muy importante para el éxito escolar. Igualmente, en el trabajo de números con signos, muchas veces se ha hablado de la dificultad que tienen para comprender que si menos por menos es más por menos menos. Y claro, realmente yo lo entiendo. Porque si yo pienso, yo digo, por ejemplo, si 3 por menos 4 es la suma de menos 4 tres veces, es menos 4 más menos 4 más menos 4. ¿Qué significa menos 3 por menos 4? ¿Qué significado intentamos darle a un estudiante de 13 o 14 años cuando comienza con este tipo de trabajo con una cierta profundidad? ¿Qué significado le podríamos dar? Y aquí es donde, de nuevo, podemos jugar a darle sentido, darle sentido por medio del trabajo con patrones. Hay, hay matemáticos que dicen que hacer matemáticas es buscar patrones, ¿no? Generalizar propiedades. Bueno, fijémonos entonces en lo que decíamos. 3 por menos 4 es menos 12, 2 por menos 4 es menos 8, 1 por menos 4 igual a menos 4 y 0 por menos 4 es 0. Cuando yo miro esa secuencia, puedo observar algunas cosas. La primera, que los números de la izquierda disminuyen de uno en uno. 3, 2, 1, 0. Disminuyen de uno en uno. Y los números de la derecha aumentan de 4 en 4. Menos 12 más 4, menos 8, menos 8 más 4, menos 4, menos 4 más 4, 0. Así que, cuando yo pongo esta tarea, como continúo debajo de la línea, me gustaría que el estudiantado fuese capaz de continuar la serie, de tal manera que pensara que 0 menos 1 es menos 1 por menos 4, pues 0 más 4, 4. Es decir, que sigan disminuyendo 1 los números de la izquierda y aumentando 4 los números de la derecha. De tal manera que puedan percibir que cuando multiplico dos números negativos, el resultado es positivo. Pero no solo que lo puedan percibir, sino que puedan comprender por qué. Y así lo están comprendiendo. No hay que aprenderlo, no hay que estudiarlo de memoria. Entonces, esto es este es un buen ejemplo, en mi opinión, para poder ver la relación entre procesos matemáticos y desarrollo del sentido matemático, en este caso numérico. Pero puedo igualmente hacer lo mismo con las áreas, no me voy a entretener mucho más, pero vosotros sabéis que yo puedo interpretar este cuadrado de dimensiones A por B, lo puedo representar como un conjunto de cuadrados de igual área, de tal manera que sean B cuadrado en una dimensión y A cuadradito en la otra dimensión, y el producto de A por B no es más que el número de cuadrados que aparecen ahí. La única condición que necesito es que esos números sean enteros, o sea, naturales. Pero, ¿y con el triángulo? Porque aquí ya no lo puedo dividir en cuadraditos. Sin embargo, muchas veces lo hemos visto, hemos trabajado con ellos, cómo puedo trabajar o puedo convertir ese triángulo, lo puedo convertir en
un rectángulo. Y si me fijo con las representaciones pertinentes, me doy cuenta de que la parte coloreada es igual que la parte que está en blanco. Por tanto, la parte coloreada es la mitad del área de ese rectángulo que aprobé. Incluso puedo aumentar o continuar con el trabajo con área y el procedimiento de cálculo de área relacionando diferentes fórmulas para conseguir el área. El área de un cuadrado es el lado al cuadrado, pero también es el semiproducto de las diagonales. Y esto lo puedo eh, relacionar y llegar incluso a establecer una relación entre la diagonal del cuadrado y el lado. Y esto sin necesidad de Pitágoras. ¿Veis? Es otra forma de llegar. Nosotros lo que queremos es que el estudiante desde diferentes experiencias se aproxime a la misma idea. Es decir, que la diagonal es raíz de 2 por el lado, que es una forma de decir que hay una relación métrica concreta entre esas dos longitudes, pero lo interesante está en que yo me puedo acercar a esa relación de diferentes maneras, no siempre por el teorema de Pitágoras, por ejemplo. Y así llevamos esta idea, la llevamos al área del triángulo. Cuanto más pequeña sea la división de sectores en las que hago la circunferencia, más se aproxima la circunferencia a un rectángulo de longitud πr por r de altura, de manera que obtengamos el área de la circunferencia. De igual manera, este trabajo del sentido matemático lo podemos llevar también a bachillerato, porque tenemos también que entender los conceptos de bachillerato, es decir, el concepto de integral, por ser de bachillerato o ser de integral, no tiene por qué estar lejos de la comprensión de su significado. No se trata solo de que sepan calcular integrales, tienen que saber qué es una suma y cómo se relaciona, por ejemplo, con esas aproximaciones. En definitiva, lo que nosotros estamos o vamos a recapitular sobre lo que hemos dicho es lo siguiente. El sentido matemático necesita dos cosas fundamentales. Una, que el estudiante pueda y tenga la oportunidad de empezar a partir de los conocimientos previos que tiene. Y a partir de esos conocimientos previos, indaga, experimenta, investiga. Por tanto, las tareas que yo le proponga para que el estudiante desarrolle el sentido matemático tienen que ser tareas, situaciones de aprendizaje contextualizadas, el nombre que vosotros le queréis poner, pero siempre y cuando sean situaciones que permiten que el estudiante experimente, indague, piense, conjeture, investigue. Y además implica el uso de la matemática de manera flexible y conceptual, es decir, no rígido. Esto se calcula así, por tanto esto se resuelve así. No, no. Y si ellos encuentran una manera de resolverlo más cercana a sus conocimientos, que a nosotros nos parecerá más largo, a nosotros nos puede parecer más compleja, pero es su forma y es a partir de la cual él es capaz de resolverlo. Si hubiera sido capaz de resolverlo con la forma directa, la que generalmente enseñamos en la pizarra, decimos esto se resuelve así, lo habría hecho. El problema es que nos saltamos quizás o tenemos tendencia a saltarnos pasos intermedios hasta que el estudiantado es capaz de hacerlo así. Y eso permite que lo haga de esa manera más flexible. Bueno, espero que hayáis podido o haya sido yo capaz de transmitiros la idea de lo que es el sentido matemático, el interés que tiene el trabajo con el sentido matemático y cómo en el aula podéis conseguir que vuestro estudiantado aprenda a desarrollar el sentido matemático. Mi nombre, ya sabéis, es Antonio Moreno. Aquí os dejo mi correo. Cualquier consulta, cualquier experiencia, cualquier duda que tengáis, pues no tenéis más que ponerse en contacto conmigo. Bueno, un saludo y bueno, vamos a seguir avanzando.